ofrece Excel para reemplazar palabras. Nosotros, si os fijáis en esta tabla, tenemos estas palabras de color rojo, alimentación, que tienen un error gramatical, un error ortográfico, está sin acento. Entonces nosotros lo que utilizaremos es la función, o la utilidad, mejor dicho, de reemplazo, para sustituir todas estas palabras que estén sin acento por alimentación con acento. Para ello, dentro del botón inicio tenemos, dentro de la opción de buscar y seleccionar, tenemos la opción para buscar palabras y la opción para reemplazar. Fijaros que primero la podíamos buscar, en este caso tanto buscar y reemplazar están en la misma ventana, son pestañas diferentes, por lo tanto lo que aquí nosotros podríamos es buscar, tenemos algunas opciones dentro de la hoja, buscar por filas, buscar en fórmulas, ¿vale? Podemos buscar por ejemplo en todo el libro. Nosotros esta palabra, bueno, pues si la buscamos solo en esta hoja es lo que le estamos indicando. Podemos hacer que coincidan mayúsculas y minúsculas, coincidir con el contenido de toda la celda, ¿vale? Bueno, pues son opciones que nos deja seleccionar. Si yo le doy a buscar siguiente, fijaros cómo aquí nos irá encontrando. Ahora se ha situado en esta celda, en la celda E13. Si le digo buscar siguiente, se me mueve a la celda E27 y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros podríamos ir buscando estas palabras. Si yo lo que quiero es reemplazarlo, bien, nosotros lo que haremos, vamos a hacerlo más sencillo, sería sustituir la palabra alimentación sin acento por la palabra alimentación con acento. Y aquí tenemos diferentes opciones. Podemos buscar una palabra, podemos ir reemplazando una a una. Por ejemplo, si le digo buscar siguiente, me encuentra la celda, en este caso E28. Fijaros que si le digo reemplazar, única y exclusivamente me ha reemplazado esta celda donde estoy ubicado ahora. Y automáticamente se ha ido a buscar la siguiente. De manera que podíamos ir haciendo reemplazos de manera individual uno a uno, o evidentemente la opción más cómoda o más práctica sería decirle, oye, reemplázalo todo. Entonces nosotros si le damos a la opción de reemplazar todos, automáticamente lo ha hecho y nos hace un recuento y nos dice que se han reemplazado 11 palabras. Si nosotros ahora volviéramos a la opción de buscar y le diéramos al botón de buscar siguiente de la palabra alimentación sin acento, lógicamente me tendría que decir que ya no está. Bien, una vez hemos visto esto, lo que vamos a ver ahora es la opción de copiar y pegar tanto información como fórmulas como valores, ¿de acuerdo? Nosotros cuando queremos copiar, pues bueno, aquí nosotros tenemos dentro del botón inicio estas opciones. Fijaros que tenemos aquí la opción de copiar, la opción de cortar y la opción de pegar, que ahora está deshabilitada porque no hay nada, o el pegar, en este caso, el copiar formato. También se puede hacer el uso de las teclas Control-C y Control-V para copiar y pegar. Lo que pasa que en Excel a la hora de pegar tenemos muchas opciones. Por ejemplo, vamos a empezar por algo fácil. Si yo selecciono la celda A2 teclado y le hago Control-C y me sitúo, por ejemplo, en la celda F2 y hago Control-V, automáticamente se me copia. Fijaros que se me ha copiado todo. Se copia la palabra, pero también el formato. Aquí nos ha copiado el borde. Nosotros también, por ejemplo, si yo ahora le doy a memoria, pues que tiene otro tipo de formato, tiene un color de fondo, está en negrita, está también en cursiva. Bueno, si nosotros aquí hacemos un Control-C, fijaros que ahora esta pequeña animación me está indicando que en el portapapeles tenemos la memoria de esta celda, de la celda A5, y nos vamos a situar aquí en la celda B10. Fijaros que a la hora de pegar, nosotros aquí tenemos diferentes opciones. Cuando abro pegar, fijaros que me da la opción de pegar valores o otras opciones de pegado. Fijaros que yo ahora simplemente no voy a seleccionar ninguna opción, simplemente nos vamos a ir situando encima de cada opción. El pegar más, digamos, más convencional, pues lo pega todo, pega contenido y pega formato. Aquí tenemos esta opción de pegar fórmulas, que en este caso no tiene sentido porque esta celda no contiene fórmulas. Tenemos la opción de formato de fórmulas y números, que tampoco tiene sentido y simplemente copiaría el contenido, ¿vale? Fijaros, ya la primera opción me haría este tipo de pegado y esta opción, esta de aquí. Si le digo mantener formato de origen, pues lo que hará es pegarlo con el formato de origen. Sin bordes, fijaros que aquí me está copiando todo, contenido y formato, a excepción del borde. Mantener el ancho de las columnas, lo que haría es, pues, tal como dice la palabra. Esta opción de transponer la veremos en otro ejemplo. Y lo de pegar valores tiene sentido cuando copiamos fórmulas, ¿vale? Por lo tanto, nosotros aquí tenemos diferentes
opciones. Aquí en otras opciones pues tenemos pegar formato. Fijaros que aquí lo único que me hace es no copia el contenido, tan solo el formato. Pegar el vínculo en el caso de que tuviéramos una celda con un hipervínculo, pegar imagen o pegar imagen vinculada. Vale, vamos a hacer el estándar. Fijaros, por ejemplo, nosotros aquí en esta celda tenemos una fórmula. Tenemos la fórmula que nos está diciendo bueno, que aquí lo que hacemos es al precio sin IVA le estamos sumando el IVA. Bien, imaginaos por un momento que a mí lo que me interesa es de esta tabla poder eliminar la columna B y la columna C, ¿vale? Y verla de esta manera, ¿vale? Simplemente la tabla, la columna producto y la siguiente columna que fuera el precio con IVA. Si nosotros aquí lo que hacemos es eliminamos estas dos columnas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el precio automáticamente, al tener una fórmula con unas determinadas celdas, esas celdas desaparecen y nos da un mensaje de error de referencia. Conforme aquí, pues fijaros cómo ahora, donde estaban las celdas B2 y las celdas C2, han dejado de existir y me da este mensaje de referencia. Por lo tanto, una de las opciones que nosotros podríamos hacer es la siguiente. Esto lo voy a eliminar. Podríamos seleccionar todos estos datos, podríamos decirle que lo queremos copiar y en la columna D le vamos a dar un pegar valores. Fijaros que si yo lo que hago aquí es pegar valores, lo que va a hacer es no copia la fórmula, sino que copia el resultado de la fórmula. Si le damos aquí a formato de valores y números, además de copiar el valor numérico, lo que copia también es el formato. Y si le damos a la última opción, formato de valores y origen, lo que haría es copiar totalmente el formato. Fijaros que esta segunda opción, el precio con IVA, no me está copiando el formato y en esta opción sí me lo está copiando. Vamos a hacer las tres opciones. Vamos a hacer esta primera. Por lo tanto, fijaros que ahora aquí ya no hay ninguna fórmula que sino directamente me ha copiado el valor. Si hacemos la misma operación, copiamos y en la columna F pegamos el segundo valor, fijaros que es exactamente lo mismo. Ahora aquí ya tenemos el valor de 14,52, pero además con formato. Y si lo hacemos por última vez, nos situamos en la celda G1 y pegamos el valor, pero con formato completo. Fijaros, aquí tenéis las tres opciones. Sin formato, con formato de solo los números o con formato completo, que es bordes, colores de sombreado, etc. ¿Vale? Estas dos nos las vamos a cargar en un momentito. Y ahora fijaros, si yo estas dos celdas las elimino, fijaros cómo ahora aquí sigue dando este mensaje de referencia porque sigue teniendo la fórmula, pero aquí hemos conseguido los valores. Por lo tanto, esto lo podemos eliminar y de esta manera conseguimos tener la tabla que queríamos y de esta manera ya sin fórmulas. También comentar que, por ejemplo, este botón de aquí, esta brocha, es lo que es el copiar formato, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, aquí nosotros vamos a poner la palabra memoria sin ningún tipo de formato. Si yo esto de aquí, fijaros que lo vamos a copiar algunas veces más, ¿vale? Para que veáis que esto se puede aplicar de esta manera. Yo a esta celda le digo que quiero copiar el formato. Fijaros que aparece el ratón del mouse se ha transformado como en una brocha y yo ahora, pulsando el botón izquierdo, puedo pintar todas estas celdas y automáticamente el formato que tenía la celda A5 se ha aplicado a este rango de celdas. El último ejemplo que queríamos ver es el ejemplo de transponer y lo vamos a ver aquí. Fijaros que nosotros aquí tenemos una tabla donde tenemos a nivel de columnas o en la columna A los meses y en la primera fila tenemos los diferentes gastos. Si quisiéramos transponer significaría intercambiar filas por columnas, es decir, nos gustaría tener los gastos verticalmente, es decir, luz, agua, gas, internet, alquiler y varios, y los meses horizontalmente, ¿vale? Del mes de enero a febrero. ¿Cómo conseguimos esto? Fijaros, pues esto es muy sencillo. Seleccionamos toda la tabla, le damos a la opción de copiar y, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí en la celda A8. Abrimos el menú de pegar y le vamos a decir que lo haga transponer. Fijaros que de manera muy sencilla lo que hemos conseguido es que los meses ahora estén a nivel en esta primera fila y los conceptos o los gastos, en este caso, en esta primera columna, ¿vale? Entonces, a veces, si nosotros tuviéramos una tabla, por ejemplo,
muy larga a nivel horizontal, con muchísimas columnas, pues puede ser interesante transponerla para tener una tabla más vertical, que yo creo que es como más cómodo se puede trabajar. Bien, seguimos. Vamos a ver cómo rellenar datos mediante el relleno automático. Y para eso vamos a utilizar este ejemplo. Dentro de la hoja datos empresa, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros, nosotros aquí en la columna B tenemos el nombre de la persona, nombre con apellido. Si yo quisiera dividir o separar en la columna C, me interesa solo el nombre, y en la columna D me interesa solo el apellido, fijaros que la columna B en todo momento tiene este formato de nombre y apellido. Evidentemente, si aquí, bueno, si el apellido fuera muy complejo o múltiple de estos apellidos que tienen muchas palabras, igual este ejemplo no acabaría de ser el más adecuado, pero en este caso sí, porque fijaros que tenemos nombre y la segunda tenemos dos palabras. Lo que vamos a hacer es dividir con el autorrelleno. Fijaros que lo que voy a hacer, y yo creo que ahora es mucho más sencillo ver cómo Excel va a trabajar. Es decir, yo aquí lo que hago es poner el nombre de Raúl. No pasa nada, me voy al segundo caso, voy a poner el nombre de Carlos y fijaros, simplemente he puesto CA de Carlos y fijaros lo que ha hecho Excel. Yo ya no he tocado nada, él ha analizado lo que estamos haciendo y dice, hombre, parece ser que lo que estás haciendo es de la columna B quedarte con la primera palabra. Y fijaros que ya me ofrece por cada una de las celdas, aunque sea en este color gris más pálido, cada uno de los nombres. Yo ahora simplemente lo que tengo que hacer es un intro, pulsar la tecla Enter y automáticamente ya he conseguido el nombre. Pero vamos a hacer lo mismo con el apellido. Fijaros, si yo aquí en el primer caso pongo García, no pasa nada. Y Bayona simplemente voy a poner, fijaros, la letra B. Pongo la B de Bayona y automáticamente ya me ofrece todos los apellidos. Pulsamos la tecla Intro y automáticamente ya tenemos todos los apellidos de manera individual. Por lo tanto, este autorrelleno pues, nos lo permite. También se puede hacer con fórmulas y con muchas otras opciones. Es decir, Excel 2016, en el momento que detecta que quieres hacer una misma operación para varias celdas, pues ya nos ofrece la posibilidad de un poquito ofrecer, es decir, creo o considero que estás intentando hacer esta operación y que nos la deje hacer de manera muy rápida. En este caso, lo último que vamos a ver en este vídeo es la opción de insertar celdas y de eliminar celdas. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo insertar filas, cómo insertar columnas, cómo insertar hojas, pero también podemos insertar celdas. Por ejemplo, vamos a ver cómo insertar una celda aquí. En esta celda de color naranja nos gustaría, por el motivo que fuera, insertar una celda. Nosotros dentro del menú inicio tenemos la opción de insertar y fijaros que me da la opción de insertar una celda allí donde nosotros estemos. Y nos permite desplazar las celdas hacia la derecha o desplazar las celdas hacia abajo o incluso insertar toda una fila o toda una columna. Vamos a hacer la opción de desplazar las celdas hacia abajo. Hacemos aceptar y fijaros cómo ahora aquí justo encima de la celda naranja se ha insertado una nueva celda, ¿vale? Si por ejemplo nosotros aquí queremos insertar una celda y desplazarla hacia la derecha, haríamos exactamente lo mismo. Podríamos insertar una celda, desplazarlo hacia la derecha y fijaros cómo me la ha creado. De igual manera que hemos insertado celdas y hemos hecho un desplazamiento hacia abajo, hacia la derecha, si queremos eliminar, vamos a eliminar estas dos celdas, que vamos a poner de color rojo, ¿vale? Si yo quiero eliminar esta celda, eliminar celda, me dice si queremos desplazar hacia arriba o hacia la izquierda. Le voy a decir que hagamos un desplazamiento hacia la izquierda y fijaros que el 133 vuelve a su sitio y lo mismo con esta celda de color rojo. Eliminar celda y desplazamos hacia arriba. Bien, aprovechando esto, fijaros que a veces, imaginaros que por el motivo que sea necesitamos desplazar información, otra opción también es el siguiente, fijaros. Imaginaos que yo entre memoria y mouse necesito crear una nueva fila. Ya hemos visto en otros vídeos cómo insertar una fila, pero también fijaros que yo puedo hacer una selección de celdas y esta selección moverla y desplazarla donde a mí me vaya bien. Por ejemplo, aquí. Y hemos creado una nueva fila para trabajar, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que de manera muy sencilla yo puedo, por ejemplo, seleccionar toda esta tabla y desplazarla donde nosotros
queramos, ¿de acuerdo? En el caso de tener fórmulas como es esta, fijaros que las fórmulas se actualizan, ¿vale? Es decir, si yo esto lo vuelvo a su sitio original, la celda aquí está haciendo referencia a las celdas B2 y C2. Si esto nosotros lo desplazamos donde lo habíamos desplazado antes, por ejemplo aquí, ¿vale? Fijaros como ahora las celdas son D8 y E8, ¿vale? Vamos a aprovechar porque, si no me equivoco, antes nos había dado este pequeño error. Esto, si en algún momento os aparece, no es ningún error, simplemente es que la columna es estrecha y Excel no puede mostrar en este caso el precio, que es el número, con el formato de euro. Para ello lo único que hay que hacer es la columna un poco más ancha, fijaros, suficiente, o incluso si nos situamos aquí y hacemos en este punto un doble clic con el ratón, Excel automáticamente le da el ancho necesario para poder mostrar toda la información. Pues hasta aquí este vídeo, un saludo.